Bien, muy buenos días. Ahora veremos dentro de nuestro recorrido y dentro de la región de Sudamérica, dos países que son un destino turístico fundamentalmente dentro de Sudamérica y son Colombia y Venezuela. Iniciamos nuestro recorrido con Colombia. Y vamos a ver de que Colombia tiene diversas regiones. Acá establecemos el mapa de Colombia, donde limita con el Ecuador, con Perú, con Venezuela, con Panamá y con Brasil. El nombre oficial es República de Colombia. Tiene aproximadamente casi 47 millones de habitantes, su religión principalmente la católica, su situación geográfica al norte de la América del Sur, bordeada por el Caribe, por el Mar Caribe, entre Panamá y Venezuela, y bordeada por el Océano Pacífico, ¿no?, hacia este sector que va hacia la capital, que en este caso sería Quito, ¿no? La superficie total es 1.000.000, casi 200.000 kilómetros cuadrados, los cuales incluyen las islas de Malpelo, San Andrés y provincia, Cayo Roncador, Banco Cesana y también parte de las otras pequeñas islas que tiene bajo su posición. Los países fronterizos con el Brasil, hemos dicho, Ecuador, Panamá, Perú y también Venezuela. Si nosotros vemos, Colombia tiene una diversidad, como decíamos, de regiones, desde regiones algo frías, como es el caso, por ejemplo, de Quito, ¿no? Y también tiene sectores que se van aproximando hacia, hacia la región amazónica. Tiene también la parte de los valles, ¿no?, como es el caso, por ejemplo, de Cali, ¿no? Y si nosotros vemos la parte fundamental que está yendo hacia el Caribe, donde se encuentran las mejores playas, entonces ahí tendremos, por ejemplo, el caso de la ciudad de Santa Marta, ¿no? Y lógicamente también tendremos un sinnúmero de destinos turísticos en toda esta parte. Si vemos, por ejemplo, la capital, Bogotá, está en el centro y corresponde a la región de los Andes.
que es la región más fría, ¿no? Eh, en cambio, más hacia la mano derecha, vemos regiones mucho más cálidas. Aquí tenemos pintada la región andina y la región andina comprende 10 departamentos en los que podemos encontrar alturas desde 200 metros sobre el nivel del mar hasta los 5.125 metros de altura. Eso nos da y nos demuestra que la región andina es bastante accidentada, montañosa. Hay algunos lugares, sí, donde tienen valles, pero las características geográficas son estas, ¿no? Hay montañas muy altas, como decíamos, en este caso, uno de los picos más elevados, el que está sobre los más de los 5.000 metros de altura. Es por eso que se dice que esta región andina, ¿no? Está dominada por la majestuosidad de sus montañas y, lógicamente, cristalinos ríos que recorren sus laderas buscando los valles. No nos olvidemos de que Bogotá, que es la capital, en la parte alta, ¿no? Donde están los picos más altos, existen, si no me equivoco, son 4 o 5 lagunas en la parte alta de Bogotá, que son estas lagunas las que proveen de agua potable, ¿no? Y de ahí potabilizan el agua para poder lograr el suministro de agua a toda la población de Quito. En la región andina hay una gran diversidad de flora y fauna. En la parte de los valles que ya se van bajando hacia este sector de la región andina, se puede ver que también hay un predominio en el cultivo del café, adorna el paisaje de gran parte de estos departamentos. La región del Pacífico es esta que está marcada en color lila y es la que tiene lógicamente salida hacia el Océano Pacífico. La región pacífica, una belleza natural sin igual, una diversidad de gentes y costumbres que invita a conocer y viajar esta tierra hermosa. Contraste de actividades desde las grandes fincas agrícolas del Valle, del Cauca, con las selvas del Choco, que cuentan con la mayor biodiversidad del mundo. Es decir, que en este sector, el que va hacia la región del Pacífico, es uno de los principales sectores de producción agrícola que tiene Colombia. Y tampoco podemos nosotros olvidar de que Colombia es un país que tiene una rica región agrícola, como también minera, ¿no? Hidrocarburífera, que hacen de que también sea uno de los países más desarrollados, si vale el término, en la parte de Sudamérica, después del Brasil y después de Chile.
Otra parte importante dentro de la economía de Colombia también está en la producción eh, de la fauna marina. Y esto hace de que eh, tenga muy buena producción pesquera y que no solamente sirve para abastecer al país, sino también que les permiten sus productos poderlos exportar a mercados, como es el caso de Estados Unidos y también a los mercados europeos. Ahora vamos a ver la región amazónica, que es esta que se ubica y la que está fronteriza con el Ecuador, con el Perú y con el Brasil. Eh, la, la región amazónica, como su nombre indica, está provista de grandes extensiones tropicales, especialmente de selvas húmedas y también de selvas hiperhúmedas. Estas extensiones han hecho de que en Colombia se va priorizando, si vemos desde el punto de vista de, de proyectos que están yendo a ser desarrollados dentro de los denominados proyectos ecoturísticos. En esta región vemos que inclusive existen una gran diversidad de especies eh, endémicas o nativas, ¿no? De este tipo de bosques húmedos y de estos bosques hiperhúmedos. Luego tenemos la región que correspondería la que se sitúa hacia el Caribe. Y en este caso tenemos, por ejemplo, acá decíamos está la ciudad de Santa Marta y también en este sector se encuentra, es decir, otras ciudades de gran importancia, ¿no? Eh, y no solamente histórica, sino también de una gran importancia eh, cultural dentro de los diferentes grupos étnicos que han existido en Colombia, ¿no? Una de las ciudades más hermosas, por ejemplo, es Cartagena de Indias, eh, donde ha sido uno de los asentamientos españoles más importantes que se ha tenido en toda esta parte norte de Sudamérica. Esta región del Caribe está compuesta por una llanura continental denominada Costa Caribe o Atlántica y las aguas y territorios insulares
que corresponden, es decir, aquí tenemos a dos islas, esta es la parte insular, las islas que corresponden a Colombia y que están dentro de la región del Caribe. Si nosotros vemos todas estas regiones, la producción agrícola colombiana se ha basado históricamente en 6 productos. Se está cultivando lo que se debería y generalmente estos productos han ido a ser puestos hacia la exportación, ¿no? Se caracterizan eh, estos productos especialmente en estos últimos 20 años, la producción ha estado basada fundamentalmente en una producción extensiva mecanizada en Colombia. No podemos olvidar que dentro de los principales productos que se priorizan, y no solamente en la región del Caribe, sino también en la región amazónica, están los cultivos del cacao, la palma, luego tenemos los mangos, también hay el desplazamiento con un gran potencial como es el aguacate, que son las paltas, ¿no? Y lógicamente estos productos hacen de que realmente sean y logren mercados internacionales muy importantes, ¿no? Aquí nosotros vemos la ciudad, la capital, que en este caso es la ciudad de Bogotá, donde nosotros podemos apreciar un cambio muy trascendental, ¿no? Un cambio trascendental en relación a esa combinación de los grupos étnicos, del trazo urbano dentro de Bogotá. Aquí podemos ver, por ejemplo, esas características de las iglesias y de las construcciones de la época de la colonia. Y luego aquí podemos observar esas construcciones totalmente modernas, ¿no? Como ciudades en franco desarrollo. Eh, y lógicamente que esa combinación de diferentes grupos, es decir, grupos desde originarios, no nos olvidemos de que también los mayas han dejado una parte de su huella en Colombia, pero también vemos que en el sector que nos muestra hacia la parte amazónica, hacia la región amazónica y la región también del Caribe, los españoles trajeron esclavos de sus estados, es decir, de sus posiciones y pertenencias que tenían en el África, para que estos puedan trabajar la explotación agrícola, la explotación también acuífera, ¿no? La explotación minera. No nos debemos olvidar también de que Colombia es uno de los países que tiene uno de los yacimientos o el principal yacimiento más grande de piedras preciosas, de esmeraldas, ¿no? Y todo esto ha hecho de que en la época de la colonia tengan que buscarse, es decir, opciones y mano de obra que puedan desarrollar estas actividades. Eso nos demuestra de que dentro de la oferta turística que tiene Colombia, tiene una oferta turística muy diversificada, una oferta turística muy amplia, desde las actividades, en este caso, del turismo de playa, hacia la parte del Caribe colombiano,
el turismo cultural que parte desde Bogotá en esos sectores de la región de los Andes, como también vemos ese turismo mucho más de naturaleza, como es el caso que corresponde a la región de la Amazonía. Tiene una oferta de museos muy grandes en cada una de las ciudades y no solamente en Bogotá, también podemos ver en Barquisimeto, podemos ver también en Santa Marta, también podemos ver en Cartagena de Indias, etcétera, donde hay una gran diversidad de esa oferta turística que nos permite a nosotros ver ese desarrollo que se ha ido visualizando hacia una oferta turística mucho más consolidada, como también es el caso de la ciudad de Medellín. En el caso de Medellín es un contraste entre la parte moderna, esas características de la ciudad de la ciudad totalmente moderna, con el contraste de esa ciudad y de esa parte de ese casco histórico que tiene Medellín, que es un legado de las construcciones y de la arquitectura colonial, como podemos ver en estas imágenes. Y aquí tenemos, por ejemplo, también en Medellín, ¿no? Este es la parte montañosa de Medellín, y aquí vemos la producción de los grandes cafetales. También existe en este sector de Medellín grandes plantaciones de flores, porque Colombia se ha caracterizado por ser un principal productor a nivel mundial de flores, y sus flores están siendo y han sido exportadas desde hace más de 20 años o un poco más a los mercados norteamericanos, al mercado norteamericano, como también al mercado europeo. Las visitas que se las hacen eh, están direccionadas hacia la parte de las ciudades modernas, donde están los moles, las tiendas, etcétera, pero también a la parte cultural, ¿no? Y también a la parte del agroturismo, porque hay una oferta muy interesante en la parte de agroturismo cuando se van a ver en este caso, las propiedades y las grandes estancias donde se produce el café, que inclusive en la época de cosecha del café, la oferta del agroturismo está direccionada a que los turistas puedan participar de la cosecha del café. Bien, eh, antes de ingresar a Venezuela, vamos a ver de que en Colombia, en los años 1970 más o menos debe ser, Colombia priorizó mucho, pero mucho, la actividad turística. Es así que Colombia, inclusive para poder llevar adelante sus proyectos eh, y su desarrollo turístico, porque llega un momento tal de que en los años 70, el segundo ingreso económico más grande que tenía Colombia era el turismo. Se crea una instancia gubernamental que era el Ministerio de Turismo. Se crea Corpo Tour, después del ministerio, que era la Corporación de Turismo de Colombia, y esta corporación tenía como finalidad elaborar planes de desarrollo turístico en las diferentes regiones y en los diferentes departamentos de Colombia. Asimismo, elaboraban proyectos en específico, ejecutaban proyectos en específico y desarrollaron la actividad turística, que estaba direccionada a que también la empresa privada, es decir, pueda potenciarse. Y para ello se creó un banco, que era el Banco de Desarrollo del Turismo, y era un banco que financiaba proyectos privados con una tasa de interés muy baja.
Entonces tenían esos tres elementos: quién planificaba, quién ejecutaba los proyectos. En este caso podríamos decir, por ejemplo, proyectos de poner en valor destinos turísticos, como ha sido el caso de Cartagena de Indias, por ejemplo. Han sido un plan de desarrollo turístico de Cartagena de Indias que ha sido algo maravilloso, muy pocas veces visto en América Latina, porque se ha puesto en valor esas edificaciones que eran de personas particulares o también edificaciones religiosas como iglesias, conventos. Se han restaurado todo aquello. A los privados se les otorgaba en calidad de préstamos financieros con tasas de intereses muy bajas. A los operadores de turismo se les prestaba dinero para que puedan desarrollar actividades. Y esto fue realmente el boom, porque inclusive una de las primeras universidades después de México, las universidades, una de ellas ha sido en Colombia, que ha creado la primera carrera de la licenciatura en turismo. Y se van formando los primeros profesionales en Sudamérica, y por qué no decirlo, en América Latina, que corresponden a la Universidad Colombiana, juntamente con las universidades mexicanas, que son las primeras en formar a los primeros licenciados en turismo. Entonces, el desarrollo del turismo en Colombia ha sido muy grande. Ahora ingresaremos a Venezuela. Venezuela hace unos 20 años era uno de los destinos turísticos más hermosos que existía, puesto que, y no solamente Caracas, ¿no?, sino el resto de los departamentos tenía una oferta muy variada, una oferta del turismo balneario, por ejemplo, en esas playas que están muy próximas a Caracas, como es el caso de las playas de Carabobo. Luego tenemos las playas de la Isla Margarita, es decir, playas muy bien desarrolladas con complejos hoteleros muy grandes. Hoy en día casi todo está abandonado por los problemas que son de conocimiento internacional, ¿no?, por los que está atravesando Venezuela. Aquí vemos el mapa político de Venezuela, ¿no? Y tenemos las diferentes regiones y departamentos. Tenemos Zulia, tenemos Mérida, Yachira, Barinas, Apuro, tenemos la región amazónica, Bolívar, zona de emanación, el delta del Arauco. Luego tenemos Nueva Esparta, aquí tenemos el estado de Miranda, estado de Vargas, tenemos el estado de Guairo, luego tenemos Lara, tenemos Falcón, tenemos Trujillo, Portuguesas, ¿no? Y aquí vemos justamente la ciudad de Caracas, que está muy próxima hacia el sector del Caribe. El turismo en Venezuela, Venezuela es un país con un gigantesco potencial turístico. Pocos países ofrecen tanta diversidad de paisaje, playas, montañas, llanos, selvas, un clima tan favorable y una ubicación geográfica privilegiada como la que tiene en este caso Venezuela. Isla Margarita es uno de los principales, y fue uno de los principales destinos turísticos para el disfrute y el esparcimiento. Es una isla con una infraestructura moderna, bordeada por playas paradisíacas, aptas para deportes extremos, y cuenta con castillos, fortificaciones, fortines, iglesias de gran valor cultural que fueron legadas, lógicamente, por los españoles y también algunas por los portugueses. Isla Margarita estaba destinada fundamentalmente a la demanda turística europea principalmente y norteamericana.
porque las características de sus playas eran algo impresionantes. Y una característica fundamental que tenía Isla Margarita, aquí por ejemplo podemos ver en esta imagen, de que si aquí estaba el sector de la playa, ¿no? Al pie de la playa estaban los grandes hoteles y los hoteles resort, ¿no? Y existían playas privadas, es decir, donde los complejos hoteleros muy grandes, ¿no? Tenían esta parte de la playa que solamente estaba destinada para sus turistas. Y también otra característica fundamental en Isla Margarita eran la segunda residencia. La segunda residencia que si nosotros veíamos aquí, por ejemplo, partes de la parte de la costera de la playa, habían casas, ¿no? Casas, viviendas de personas extranjeras que tenían hermosísimas casas y eran sus casas de playa y que también tenían, es decir, eh, en algunos casos playas privadas y habían muchas personalidades a nivel mundial, gente muy rica que compraba un terreno, construía una casa, pero con más el derecho a la playa. Entonces era un destino turístico mundial, Isla Margarita, donde inclusive se podían ver al bestseller y a los artistas de trascendencia internacional. Hoy en día todos estos hoteles están cesados porque, como decíamos, por los problemas sociales que atraviesa Venezuela, es decir, hacen de que ya están en un gran detrimento. En Mérida, la ciudad de Mérida, el estado de Mérida, por la hermosura de sus paisajes andinos y su agradable clima, es uno de los principales centros turísticos de Venezuela, o que fue uno de los principales centros turísticos de Venezuela. Otro lugar que llama la atención es el Coro, es la ciudad más antigua de Venezuela, pues fue la primera ciudad venezolana al ser fundada en el año 1527. La ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 1993 por la UNESCO en la asamblea realizada en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. Y una de las características fundamentales es que vemos este desierto donde en épocas donde el turismo era priorizado en Venezuela, inclusive se podían realizar eh, travesías, ¿no? Travesías, eh, caminatas, caminatas en caballos hacia, por el sector del desierto para llegar hacia los puntos donde se encontraban los destinos turísticos y toda la parte de la infraestructura turística hotelera. En la parte de los llanos vemos que estos llanos es la región de Venezuela con escasas elevaciones, es decir, vemos si estas las estructuras, la característica y los relieves, vemos que los llanos tienen estas características y tienen muy pocos desniveles, ¿no? En su orografía. Con escasas elevaciones predominan las mesetas, los cerros, las lomas, los pastizales y las lagunas. El clima es cálido y tiene una recepción turística media, pero es un importante sitio para el turismo rural. Lógicamente que toda esta parte de la meseta se caracteriza por ser uno de los principales sectores de producción pecuaria, es decir, de ganado, y las grandes estancias se encuentran ubicadas en toda la parte de los llanos. Y en este sector también se desarrollaba la parte del agroturismo. Aquí tenemos la ciudad de Caracas y Caracas también está asentada
tiene ese parecido a la ciudad de Cochabamba, solamente que está bajo en el nivel del mar, esa, ¿no? Está sobre los 40 metros sobre el nivel del mar. Y aquí vemos, decíamos como Cochabamba, porque tiene una montaña muy alta y es muy parecida a la serranía del Tunari. Por este sector hay un camino, hay una carretera bastante accidentada que nos lleva a Villa Tobar. Y quien iba a Caracas, lo primero que tenía que hacer era conocer Villa Tobar. Y Villa Tobar era una colonia eh, eh, inglesa, si no me equivoco, sí, era inglesa, donde uno iba en la mañana, saliendo de Caracas, y pasaba todo el día en Villa Tobar, porque habían, es decir, visitas guiadas a las lagunas, había una oferta de artesanías, eh, teníamos también una oferta muy grande de gastronómica, ¿no? El, eh, en base a la producción de la carne de cerdo, ¿no? Eh, y la mayor parte de los pobladores eran ingleses y también habían latinos. Esta es la mancha urbana que podemos ver, porque Caracas es una ciudad muy moderna, con un gran eh, expansión hacia los edificios muy altos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver esos edificios tan grandes, tan altos. Caracas se ha caracterizado siempre por ser la selva de cemento, ¿no? Porque todo es asfalto y cemento. Y hoy en día podemos ver esta gran diferenciación. Aquí tenemos toda la parte residencial con edificios grandes, etcétera. Y aquí tenemos las favelas, que han sido aquellas que han ido bajando de los cerros y han ido construyendo sus viviendas eh, viviendas muy bajas, todas con techos de calamina, de zinc, y es decir, podemos ver ahora esta imagen, toda esta parte de los sectores más empobrecidos, y aquí vemos ahora el sector de la parte de las edificaciones más altas. Preguntas. Lice, ¿a qué se refiere con favelas? Eh, ¿Qué sería una favela? La favela generalmente se ha utilizado ese término en el Brasil y después se ha ido difundiendo hacia los demás países. Son los sectores de gente totalmente empobrecida y esta gente ha ido construyendo sus edificaciones, sus viviendas, muchas veces de calamina solamente, con madera o con el material que encontraban, ¿no? Entonces son los sin techo, ¿no? Entonces gente totalmente empobrecida que han ido tomando derecho propietario sobre ese terreno, han construido una casita de 1, 2 dormitorios o finalmente una sola habitación. Y van cientos y miles de personas, han ido bajando en el caso de Caracas a construir sus viviendas, y lo mismo ha pasado en el Brasil, ¿no? Que son personas totalmente, es decir, muy pobres, pero que han ido tomando posesión de estos territorios y lógicamente también son lugares donde existe el mayor nivel de violencia. Por eso que vemos aquí, por ejemplo, cómo las construcciones, que son a veces 4 calaminas, es una casa, ellos han ido tomando posición, inclusive de áreas verdes, que eran jardines, eran bosques urbanos, han ido posicionándose, tomando posición para construir sus viviendas. ¿Alguna pregunta más, Emilia? Por mi parte no, Lice. ¿Tienen alguna pregunta más? Bien, no habiendo preguntas, entonces nos vemos en la siguiente clase.